conducta. Fíjense, tal es así que cuando Pablo escribe esto dice, no lo negativo, os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la conducta de una persona que está embriagada? No tiene control sobre sí mismo, no se autogobierna. Lo que hace el alcohol es hacernos perder los límites de control. Nos inhibe el alcohol, como todas las drogas. No nos exalta, sino que nos inhibe el control. Y entonces no sabemos lo que hacemos. Procedemos, hablamos, tenemos conductas que no las tendríamos si estuviéramos sin ese alcohol, sin ese vino. Por eso Pablo dice, miren, no se emborrachen. Pero acá Pablo también lo está diciendo en un contexto de una cultura donde en la sociedad que rodeaba a la iglesia se adoraban a los ídolos. Entre esos ídolos, en Efesios, se adoraba a la diosa Diana, pero también se adoraba al dios Dionisio. Y el dios Dionisio es llamado también el dios Baco. Le suena un poquito más Baco, ¿no? El dios Baco era el dios de la vid, el dios del vino. Y las celebraciones a ese dios era ir a ese templo, emborracharse, perder el control y tener experiencias extáticas con ese Dios. Experiencias fuera de control, guiadas por sacerdotisas y sacerdotes. Y ahí se armaban, mis hermanos, como se dice en buen argentino, un candombe terrible, ¿no? Era terrible porque las personas perdían sus límites, perdían su control, perdían su ética. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esto, lo habla en este contexto cultural. No es que no hay que tomar alcohol, no. Está diciendo, no pierdan el control de sus vidas, no hagan nada que les permita perder el control de sus actos, de sus palabras, de sus gestos, de su proceder, de sus acciones de vida. Así que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver más con una conducta de vida que con una experiencia espiritual. Sí es espiritual, pero que se refleja en nuestra conducta de vida. Permanente. Darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Permitir que Él nos gobierne en todas las cosas. En nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestro proceder de vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y hay gente que cree que para llenarse del Espíritu Santo solamente tiene que ver con algo que tiene que experimentar. Claro que se experimenta, pero todos los días, en cada momento del día. Y no solamente culticamente, porque eso hacían en la ciudad de Éfeso cuando adoraban a Dionisio, a Baco, el dios del vino. Buscaban una experiencia estática, espiritual del ídolo. Nosotros no, nosotros buscamos una forma de vida permanente, constante. Acá Pablo dice primero lo negativo, no os embriaguéis con vino. Y dice, antes bien, sean llenos del Espíritu. Y es cuando viene la conducta, hablando entre vosotros con salmos, la forma de relacionarnos, con himnos, cánticos espirituales, adorando, alabando a Dios permanentemente, cantando, alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre a Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Relaciones, ¿se dan cuenta? Ser lleno del Espíritu Santo se expresa en la forma en que yo me relaciono con los demás. Si alguien quiere saber si está siendo lleno por el Espíritu Santo, tiene que ver cómo se está conduciendo en la vida, y especialmente en sus relaciones. Yo no entiendo que alguien pueda tener una gran experiencia cúltica y después maltratar a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus padres, o tener rencores con personas, o estar divididos en su relación eclesiástica en la iglesia. Eso no es llenura, eso es todo lo contrario, es vaciamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es espíritu de amor, de paz, de justicia.
Ya lo veremos un poco más cuando el jueves hablemos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, en muchos pasajes, por ejemplo en Romanos capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, en este sentido, de que ellos pudieran estar llenos de esperanza, llenos de gozo y de paz en su fe. Una bendición. Allí en Romanos, se lo voy a leer, capítulo 15, versículo 13, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La llenura tiene que ver con el gozo, con la paz en el creer y abundar en esperanza por el poder de ese Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a disfrutarlo a Él. Permitir nosotros que nos lleve a disfrutarlo. En otro pasaje allí, en Colosenses, cuando Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de llenura otra vez, la llenura con el Espíritu, y dice así: nos ha declarado el Señor vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una persona llena del Espíritu Santo está permanentemente buscando ese gobierno del Espíritu Santo, buscando que el Espíritu Santo le dé conocimiento de la voluntad de Dios en todo su proceder de vida. Eso es estar pleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Quiero decirles entonces lo primero. Cuando dice acá Pablo, sed llenos del Espíritu, les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Los llene y los gobierne. Entonces, lo primero que entendemos es que este es un imperativo, es un modo imperativo. Sean llenos, que podríamos decirlo así, permitan ser llenos por el Espíritu Santo. El domingo hablé en la iglesia cuando prediqué y dije que una de las cosas que Dios es libre, es el ser más libre que existe. Su existencia es la libertad. Por lo tanto, toda relación que Él establece con nosotros es en el respeto de nuestra propia libertad. Jamás el Señor va a imponernos algo. No va a imponernos nuestro control, su control en nuestra vida. Nosotros confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida por un acto libre de nuestra voluntad cuando el Espíritu Santo nos convence de que ese debe ser nuestro estilo, nuestra forma de vida. Así que lo primero es un imperativo. Permitan que el Espíritu Santo los controle. Permitan que el Espíritu Santo los llene para que ustedes tengan cada día más conciencia sobre sí mismos y más dominio de ustedes mismos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que tenemos que saber, mis queridos hermanos, es que está en plural. Fíjense, no le dice a uno en particular, le dice a todos. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No es para alguno, no es para el que está al lado tuyo, no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para tus hermanos en la fe, es para vos también, es para mí, es para con cada uno de nosotros. No solamente se aplica esto a los líderes de la iglesia, a los pastores, en este caso a mí. Se aplica a todos los creyentes, a todos, absolutamente a todos. El mandato es: sean sobrios, tengan control de su vida y siempre busquen que la plenitud del Espíritu Santo les haga comportarse como Cristo, en control de todo lo que dicen, hacen y proceden. Lo tercero que quiero decirles e insistir un poco más en esto es con una voz pasiva aquí en
en el verbo griego en original, sed llenos del Espíritu Santo, vale decir que nosotros no nos podemos llenar, sino que tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien nos llene y nos controle. Entonces, es un imperativo, segundo, es para todos, está en plural. Tercero, no es algo que nosotros hacemos, no es porque oramos mucho, o no es porque ayunamos mucho, o no es porque leemos mucho la Biblia, o no es porque ofrendamos mucho, o no es porque vamos a congregarnos mucho. Esas son acciones que vienen como consecuencia de permitirle al Espíritu Santo que Él nos llene. Y entonces sí, cuando Él nos gobierna, vamos a querer leer la Biblia, vamos a querer estar en comunión con el Señor, vamos a querer congregarnos, vamos a querer darle nuestra vida siempre al Señor. Permitan que el Espíritu Santo los llene, es pasivo, pero es algo que tenemos que nosotros permitirlo. Tenemos que permitirlo al entregarnos totalmente a Él, al rendirnos totalmente a Él. Y a medida que el Espíritu Santo revela áreas de nuestra vida, ponerla bajo su control. El Espíritu Santo es un especialista en golpear la puerta. ¿Se acuerdan? El domingo hablamos. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo y golpeo si alguno oye mi voz y abre la puerta. Bueno, el Espíritu Santo está en nuestras vidas para que todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, puedan ser controladas por Él y para la gloria de Dios. Y lo cuarto, mis hermanos, que es finalmente, este es un tiempo, está conjugado en tiempo presente, presente continuo, es un tiempo en griego que es presente continuo. Podríamos decir, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a la idea anterior, no es una experiencia puntual, es una experiencia permanente, presente y permanente en nuestra vida. Si hoy tuviste una linda experiencia en donde experimentaste el testimonio del Espíritu Santo que te llenaba y te gobernaba, esto no está todo hecho. Mañana nuevamente le tenés que permitir que Él lo haga. Y vas a ser desafiado por circunstancias, por situaciones. Y muchas veces situaciones que quizás no sean agradables. Es todo lo contrario. Nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo para vivir situaciones agradables. Pero a veces nos tenemos que enfrentar en un mundo que es desagradable. Y es en esas situaciones desagradables en donde se manifiesta el control y el gobierno del Espíritu Santo. Si leemos los Evangelios, vamos a ver todas las experiencias desagradables que el Señor Jesús tuvo que enfrentar hasta la misma cruz, pero siempre bajo el control del Espíritu Santo poder llevar adelante la voluntad de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo, continuamente, todos, continuamente. Busquemos esto. Por eso el apóstol Pablo nos habla de conducta, como les dije al comenzar. La manifestación de una persona llena del Espíritu Santo es autoridad en su vida y sobre las circunstancias. Recuerdo en este momento, y termino con esto, recuerdo al apóstol Pedro, que está siendo amenazado de muerte junto con Juan por el concilio, allí en Hechos capítulo 4. Y el texto bíblico dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a quienes les amenazaban, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. No los insultó, no los maltrató, no los condenó, sino dijo, yo quiero estar bajo el control. Y ahí fue lleno del Espíritu Santo y tomó autoridad sobre su vida, sobre las circunstancias y sobre aquellos que los amenazaban, a él y a Juan. Y nuevamente, si ustedes leen el libro de Hechos del capítulo 4 al 13, van a ver cuántas veces los apóstoles fueron en diferentes circunstancias desagradables llenos del Espíritu Santo para poder vencer esas circunstancias de manera de glorificar al Señor. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Para que hoy, frente a las circunstancias que estamos viviendo, que por supuesto son desagradables y difíciles,
para esto que no entendemos y que no nos gusta tanto de estar encerrados, podamos tener control sobre lo que pensamos, sobre lo que hablamos, sobre nuestras relaciones en casa, en nuestro hogar, sobre nuestras actitudes de vida y sobre todo para tener un corazón siempre dispuesto para buscar al Señor. Siempre dispuesto para buscar una palabra de Dios para nuestra vida. Por eso la necesidad de congregarnos la produce el Espíritu Santo. Y por eso buscar los domingos para estar juntos, aunque sea virtualmente, adorando a Dios y escuchando al Señor. Espero que esta palabra y esto te haya servido para desalojar de tu vida toda idea de algo ahí flotante, la llenura del Espíritu Santo. Es algo bien concreto. Es ser llenos para tener una conducta de vida que honre al Señor.